Hola, buenos días. Hoy es viernes 13. Hoy empezamos un poquito antes. Primero explicar ayer, que es una cosa muy tonta, dijimos que eran los problemas técnicos. Pues como saben y hemos comentado en alguna ocasión, nos desplazamos cuando estamos en movilidad a un lugar donde tenemos acceso a tecnología y ayer desplazamos todo. Y según parece, al desplazar todo nos olvidamos cosas en el camino y cuando quisimos hacer el programa vimos que no teníamos cosas tan básicas como un lugar donde sentarnos. En fin, cosas que pasan y cosas que toca improvisar, pero bueno, ya saben qué es lo que toca a veces cuando uno está con los recursos que tiene. Hoy lo primero es comentar que como hemos avanzado por Twitter, alguna persona nos ha preguntado, esta semana tampoco habrá equipo Zulu, lo vamos a desplazar a la semana que viene para intentar descansar un poquito más, vamos a decirlo así de claro, sin ningún tapujo. Creemos que el esfuerzo que hacen desinteresadamente es grande y tienen sus ocupaciones. Les aseguramos que estos días están trabajando intensamente y preferimos dejarles y tener más centrado ya la próxima semana, que ya estaremos, por cierto, nuevamente desde Barcelona. Y hoy vamos a empezar con una cosa que llevamos días comentando, es lo que podríamos denominar Podemos al ataque para derrumbar el gobierno. Lo hemos leído en algún diario y creo que hace días que lo explicamos, pero hay que explicar muy bien qué es Podemos ahora. Lo hemos dicho también en múltiples ocasiones. Cuando uno habla de Podemos ya no habla de un grupo uniforme, sino habla como mínimo de cuatro grupos diferentes. Y realmente el que está intentando, digamos, noquear, por llamarle de alguna manera al gobierno, el que está intentando hacer saltar al gobierno para, se supone, crear elecciones creyendo, creemos algunos inconscientemente, que van a tener fuerza, es uno de esos cuatro grupos. Obviamente no es el grupo de Yolanda Díaz, que vamos a decir. La vicepresidenta está cómoda en su cargo, el mejor cargo de toda su carrera, donde siempre ha estado enganchada a cualquier dinero público que pudiera, aunque explicara los másters, aunque explicara que era abogada laboralista, aunque explicara misa, siempre lo hemos dicho, colocada por su papá en el sindicato, a partir de ahí medrar, problemas con aquel tema de la pederastia en el 2009 que solo salió en Galicia y que fue nuevamente importante en el 2015-2016, no nos acordamos ahora, con incluso la entrada en el Parlamento de Galicia a detener a uno de sus colaboradores, momento en el cual Beiras, el líder en aquel momento ya no era el Bloque Nacionalista Gallego, pero el líder, digamos, del movimiento nacionalista gallego, una persona respetable, por cierto, decidió que era un incompetente y la alargó a Madrid, y a partir de ahí ya lo saben. Engañar, como era asesora, como había contratado, a Pablo Iglesias por el 2011-2012 como asesora, pues le colocó, ya saben, Pablo Iglesias, especialista en hacer y devolver favores, que se lo digan a Manuel Castells, en el caso de la Universidad Oberta de Cataluña, y de allí, pues nada, se olvidó de corregir las mentiras del currículum que creía que le eran importantes, los 3 másters falsos, llegó donde llegó, las hormiguitas hicimos el trabajo, el gobierno considera que tiene en Yolanda Díaz su aliada en Podemos, representan, incluso algunos hablan abiertamente de que es la parte del PSOE de Podemos, vamos a decirlo así, y a partir de ahí pues reportajes en la prensa prostituida, modelitos diarios, operaciones, etcétera, para parecer alguien menos radical de lo que es. Pues esa parte no es obviamente la que está intentando, no diremos derrocar, sino mover la patita de la silla del gobierno. La parte otra que hemos comentado en alguna ocasión de Del Olmo, tampoco, porque no tiene fuerza ni nadie sabe quién es, vamos a decirlo claramente, seguramente más de uno de ustedes dirán Del Olmo, ¿y quién puñetas es Del Olmo? A algunos les sonará aquel futbolista del Barça de los años 80, se llamaba Olmo, si no nos equivocamos, creo que eran Miguel y Olmo, imagínense qué mayores nos estamos haciendo. Y luego tenemos los dos grupos fundamentales. Por un lado, tenemos el grupo que denominaríamos el trío Calavera, vamos a llamarle así a partir de ahora, que es Montero, Velorra y Belarra. Este es el grupo que, aunque curiosamente se administra, son las que creen que tienen la oportunidad de descabalgar al gobierno y son las que creen que en caso de unas hipotéticas elecciones tendrían fuerza. Internamente parece que solo están ellas tres, porque nadie confía en ellas, pero no deja de ser la secretaria general y 2 ministras, con lo cual tienen el peso mediático que pueden tener. Por otro lado tenemos los expectantes, vamos a decirlo de alguna manera así, que son el Partido Comunista a la mano de Santiago.
Enrique Santiago y, entre comillas, también de Alberto Garzón. Recordemos que está de vacaciones, como puso una foto ayer, antes de ayer, disfrutando de las vacaciones, mientras la luz sigue su disparatada subida y él, como ministro de Consumo, suponemos, no sabe de qué va, ni sabe ni se le espera. Pues los comunistas, esperando a ver qué pasa, siempre han estado agazapados. Son conscientes de que la fuerza del voto de Podemos es el suyo y, en el fondo, son de esta gente que se apuntará al carro ganador. Si el carro ganador, en forma de ruptura de gobierno, acaba siendo Montero, Belorra y Belarra, pues acabarán apuntándose al tanto. Manifestaciones en calles, etcétera, etcétera, etcétera. Si el carro ganador es, digamos, lo que ella dice, la socialdemocracia, que hay que echar unas risas con lo de Yolanda Díaz, hablando ella de socialdemocracia, en fin, si es la socialdemocracia de Yolanda Díaz, curiosamente bajarán el tono y se apuntarán a ese bombardeo. Obviamente, con Del Olmo no cuentan ni ellos, pero hay que reconocer que el Partido Comunista dentro de Podemos es la parte importante y la parte que más votos mueve, sobre todo distribuidos uniformemente por el territorio. Recordemos, votos que en caso de unas elecciones, antes de la irrupción de Podemos, les daban 1, 2 o 0 escaños. Y esa es la realidad, muy dispersos, pero fieles. Esa es la dinámica. Vamos a ver por dónde se desarrolla el planteamiento. Primero, que quieren imponer su agenda. Están hablando ya de cosas como crear una empresa pública de electricidad. Se ha hablado incluso, medio irónicamente, de nacionalizar cosas. Esto ya parece la leche. Y obviamente, todo con la vista puesta en esta subida de la luz que les sirve de acicate, vamos a decirlo, por la incompetencia nuevamente de otra ministra del gobierno. Hemos dicho que el gobierno, con la salida de Calvo, Ábalos, Redondo, hay que decirlo, aunque no fuera ministro, y otros, se ha quedado en un gobierno de medio pelo. Rivera, que ya estaba en el gobierno, Rivera con B, no Rivera con V, que ya estaba en el gobierno, ha demostrado por qué nadie hablaba de ella, por qué nadie sabía quién era y por qué nadie se ha preocupado de lo que hacía. Realmente, cuando ha hablado ayer, pues parecía un monigote diciendo cosas sin ton ni sol. Pues parece que van a aprovechar esa incapacidad manifiesta de la ministra, que parece no tener muy claro a dónde ir. Por el lado Sánchez le dicen que hay que buscar alguna solución, ella, como incompetente que es, desconoce cuál, y la realidad es que ese elemento que es la luz, que como hemos dicho, es por primera vez durante esta pandemia un aspecto que sirve y unifica a todos los españoles en un mismo grupo, lo hemos comentado y lo insistimos, los muertos, una mala noticia, una desgracia, más de 100.000, pues afectan a quien afectan. La crisis económica, lo insistimos, afecta a quien afecta, principalmente a aquellos que están en la empresa privada. Recordemos que los que están en empresa pública, aunque se nos enfade alguno, no han visto tocar sus sueldos durante este periodo, pero el tema de la luz sí que afecta a todos, aunque, como nos ha comentado alguna hormiguita, hay gente que tiene tarifa plana y no le afecta, pero en general a todo el mundo le va a afectar. Y lo cierto es que se empieza a notar, por ejemplo, en la inflación de julio, que se dispara un 2,9, cifra que no se había hecho desde el 2017, antes de la pandemia. Y la inflación, principalmente por tema de viajes y tema de alimentación, pues acaba siendo algo que nos afecta a todos los españoles. Porque ese es el gran problema que siempre hemos dicho. La crisis llegaría al país cuando hubiera algo que afectara a todos los españoles de la misma manera. Cuando, por ejemplo, los trabajadores públicos no han sido afectados y alguno se va a poner a enfadar, coño, que me han hecho trabajar más o he tenido que teletrabajar de casa, pero no les han tocado el sueldo. Y eso hay que decirlo con claridad. No han sido afectados de la misma manera que otra gente. Igual que la mortalidad obviamente ha afectado a mucha gente, pero tampoco afecta a todos los españoles. Hay gente que no ha conocido ninguna muerte cercana por la pandemia. Obviamente hay muchos que sí la han conocido y muchos que se acuerdan de ese momento. Pero está claro que el primer elemento que enlaza, digamos, a todos los españoles es la luz.
Y en eso es consciente el nuevo jefe de gabinete del presidente Sánchez y saben que es un problema importante, que hay que buscarle una solución urgente, porque aunque los medios prostituidos intenten cada día soslayar con otros temas, realmente es algo que está en la calle. Y estará más en la calle todavía cuando empiecen a llegar las facturas del próximo mes, cuando la gente vea que ha multiplicado por 2 o por 3 el pago que tiene que hacer, cuando los negocios que digan, mira, nos ha ido muy bien, hostelería, por ejemplo, este mes, vean que el consumo de la luz se come su beneficio, se come incluso, hemos leído, los ahorros de mucha gente se va a comer. Esa es la realidad que parece que el gobierno tiene descontrolada. Gobierno de medio pelo, soluciones débiles o escasas. Pero no solo por ahí van los temas, hay un tema de esos que a veces dudamos si hablar o no hablar, que es, saben que aquí hablamos muy poco de temas internacionales, pero creemos que es importante hablar del tema de Afganistán. Dirá alguno, ¿y qué pinta ahora Afganistán? Porque la ofensiva, digamos, de los talibanes es un tema que creemos conocer un poco bien. La ofensiva de los talibanes que les ha llevado a conquistar ciudades como Herat, donde estaban desplegadas las tropas españolas, o Kandahar, en pocas horas, parece que va a llevar a la hecatombe al país. Y curiosamente, todos los países están retirando su personal allá, menos España. ¿Recuerdan que dijimos la salida de la ministra Olaya parecía que iba a traernos un buen ministro de Asuntos Exteriores? Pues parece que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, debe estar más centrado en aquella foto en el avión con gafas de sol del presidente que en las cosas reales, porque solo hay que ver la repercusión que está teniendo el tema de Afganistán, el fracaso de las políticas occidentales en Afganistán, para darse cuenta de que algo se hace mal en este gobierno, donde algunos al principio, equivocadamente, y si nos equivocamos lo decimos sin problema, dijimos que parecía que este sí que era un ministro que no sería de medio pelo, pero los resultados, de momento, salvo alguna novedad en las próximas horas, son de incapacidad manifiesta, más preocupado de arreglar los desaguisados que dejó la ministra Olaya que de otros temas. Volviendo nuevamente a España en este segundo café, no hay que olvidar que ha entrado en vigor la ley de los riders y las primeras noticias que tenemos es que hay muchos riders que están totalmente en contra, porque los ingresos que van a tener van a ser mucho menores. Lo explican claramente, de autónomo, trabajaba las horas que quería o las que podía o las que deseaba y cobraba X. Me han ofrecido ser fijo, contratado en régimen general, 8 horas de trabajo y cobro la mitad de lo que cobraba. Hombre, volvemos al ejemplo que pusimos en su momento del futbolista Messi. Si a uno le ofrecen el doble, o un poco más, o un bastante más, e irse, por ejemplo, en este caso, a una ciudad como París, recordemos la decadencia de Barcelona, los que somos de Barcelona, que nos da auténtica vergüenza, pues no se lo piensa y se va. Pero es que al revés también tenemos los casos. Si a uno le ofrecen la mitad de lo que cobra, pues hombre, pues parece lógico y coherente que no le interese. Y esa es la realidad de esas leyes que se hacen pensando no sabemos en quién, seguramente pensando en que al haber muchos contratados en régimen general, habrá esos sindicaleros, digamos, que pueden trabajar sin ir a trabajar, esos liberados, porque no tiene otra explicación, pero la realidad es que a la gente del día a día le afecta y la gente del día a día no está nada conforme con la situación. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema de los riders los próximos días. Inspecciones parece que va a haber, sobre todo principalmente a Glovo, que es la empresa que ha decidido mantener una parte de sus trabajadores como autónomos. Estamos en ese desaguisado que hemos dicho antes, social, en ese desaguisado donde el factor luz va a ser muy importante, donde hay que estar muy atentos a los cambios, a las decisiones que se toman en el gobierno y donde entre todos vamos a ver cómo se desarrolla el tema. Nosotros, como siempre, aprovechamos estos días más tranquilos. Como dijimos, iban a poner un poco más intensa el final de semana, ya lo están viendo, el tema de la luz, el tema de Podemos. Y lo que pedimos a quien tenga tiempo, obviamente, que sigamos con las preguntas del IRPF de Sánchez al portal de transparencia, Hacienda, etcétera, etcétera, y que siempre pensemos una cosa importante. Aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí no damos soflamas, aquí no explicamos batallitas. Bueno, alguna batallita personal hemos explicado, tampoco vamos a negarlo, pero aquí lo importante es que la gente escuche y luego piense con su conocimiento si es cierto y si lo que pasa
es criticable o no. Y el caso del IRPF Sánchez es bastante claro. Explicamos si Sánchez debe o no debe pagar IRPF por sus vacaciones, que son vacaciones según él mismo dice, según la Moncloa dice, con lo cual cualquier persona en este país, por sus vacaciones pagadas por la empresa, en este caso el gobierno, ha de pagar IRPF, ha de ser retenido. Pues veremos a ver si lo es, con lo cual, como tenemos la duda, quien tenga la duda como nosotros, portal de transparencia, Hacienda, etcétera, etcétera. Recordemos que el portal de transparencia está infringiendo últimamente la mayoría de sus normas a nosotros mismos, que también les decimos, hacemos preguntas, ni nos han contestado sobre el uso de Sánchez del avión del gobierno para ir a un meeting de partido en Berlín, tampoco nos han contestado a las preguntas sobre la lista de las personas que fueron y el criterio en el Liceo de Barcelona en aquel acto para explicar los indultos, y suponemos que tampoco contestarán estos temas, están cada vez infringiendo más la norma. Por suerte, al final, y si no que le pregunten al jefe de gabinete del Haya en el tema del líder del Frente Polisario, los jueces acaban haciendo su trabajo. Y recordemos, como ha pasado allí, fue un particular quien ha tirado adelante la demanda, la querella. Pues oigan, cada uno que sea libre de hacer lo que considere, porque lo que está claro que cuando las incongruencias son el camino habitual del gobierno, pues van dejando, como aquel cuento, van dejando miguitas de pan a las que hay que reseguir para llegar a ser el lobo y comernos, en este caso, al malo. Vamos a ver si metafóricamente nadie empiece a pensar algo raro, que a estas horas de la mañana a lo mejor uno piensa que hemos dormido poco. No, hemos dormido bien. La cuestión es esa. Nosotros, como les decimos, hoy no habrá conversaciones con Pipo Zulú, lo pasamos la próxima semana en Barcelona. Disculparnos por el tema de ayer. Vamos a ver, este programa lo estamos haciendo, como quien dice, sobre una mesita casi de esas de camilla, vamos a decirlo así de claro, es decir, el lugar más incómodo donde hemos hecho el programa, pero hasta que solucionemos esta tontería de habernos olvidado al trasladar cosas, elementos básicos para trabajar, pues vamos a intentar solucionarlo de esta manera. Vamos a ver si a la noche podemos hacer un programa para compensar el de ayer, sobre todo si hay alguna novedad. Si no, vamos a intentar mañana tirar con el programa habitual de la mañana. Como siempre decimos, lo iremos informando en Twitter, intentaremos explicar. Insistimos en las disculpas por el tema de ayer, sobre todo porque pensábamos que habría programa y se nos fue totalmente con este tema, y cuando íbamos a hacerlo nos dimos cuenta que no había manera. Y como siempre tiene el Patreon, el canal La Transferencia, lo de siempre que explicamos, y simplemente pues seguimos.